Hola mis amigos y bienvenidos. Vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff para el análisis de corrientes de circuitos, también denominada análisis de circuitos a través de nodos. Nos dice Kirchhoff que la suma de las corrientes en un nodo equivalen a cero. Hay que tener una convención para esto, que las corrientes que entran tienen signo positivo y las corrientes que salen las denotamos con signo negativo. Siendo así, también es lo mismo que decir que las corrientes que entran al nodo son iguales a las corrientes que salen del nodo. Un nodo por lo menos debe tener 3 brazos para que se pueda hacer un análisis de circuitos a través de nodos. Como vemos acá, que nos dice que la suma de las corrientes que tenemos desde K igual a 1 hasta N, pues todas estas corrientes deben de ser igual a 0. Si nosotros miramos acá nuestro esquema, donde tenemos un nodo de referencia que es X, pues simplemente las corrientes de ese nodo van a ser I1, que es la corriente que entra, menos I2, que es la corriente que sale, más I3, que es una corriente que entra, más I4, que es una corriente que entra, y es igual a 0. Pues como sabemos que entran o salen las corrientes, pues eso las define pues la persona que está haciendo el proceso de análisis de circuitos a través de nodos. Más adelante haremos una muestra de cómo debemos nosotros de tomar esas corrientes a través de cada uno de los nodos. Si vemos acá, pues esto, el segundo ítem, pues se confirma, donde I1 más I3 más I4 pues es igual a I2, donde I2 es la corriente que sale, I1, I3 e I4 son las corrientes que entran, por eso las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. También hay que aclarar que las corrientes se deben expresar en función de los voltajes, dado que los voltajes son las incógnitas del sistema cuando hacemos análisis por nodos. Una corriente, por ejemplo la I1, se expresa por el voltaje en el nodo donde proviene la corriente menos el voltaje en el nodo a donde va la corriente, que para este caso es X, sobre la resistencia que los une, que es R1. De igual manera, pues para I2, pero aquí hay algo especial, que cuando tenemos una fuente de voltaje, generalmente él tiene adscrito una resistencia. Para este caso hay que aclarar que esta corriente I4 sería igual manera al voltaje en D menos el voltaje en X sobre la resistencia en este caso. Y si vemos, pues en estos dos puntos el voltaje, esa diferencia de voltaje, pues podríamos decir que es igual al voltaje de la fuente. Y con esto nosotros podríamos estructurar pues todas nuestras ecuaciones que nos modelan cada uno de los nodos que tenemos acá. Por eso nosotros, en forma ya más esquemática y más clara, pues vamos a escribir o a definir ahí nuestras corrientes de este circuito. Otra cosa importante es que cuando ya tengamos nuestro conjunto de ecuaciones como lo mostramos acá, pues si son más de 2 nodos, pues hay unos procesos para poder solucionar este conjunto de ecuaciones a través de regla de Cramer, a través de métodos de sustitución o de reducción, para poder encontrar estas incógnitas, y con esto podemos mostrar completamente el comportamiento de los circuitos que están expresados en nodos. Ahora vamos a un circuito muy básico en el cual tenemos dos nodos, nodo A y nodo B. En el análisis de nodos siempre vamos a tener una referencia que es un nodo, en este caso el nodo B, pues dado que por obvias razones, dado que la fuente tiene aquí su signo negativo, y si es una fuente pues DC, pues aquí tenemos
la referencia que es la Tierra para nosotros. Entonces, igual manera tenemos acá que IS, que es la corriente que entra, es igual a I1, que es la corriente que sale, más I2, donde ya hablamos que I1 lo podemos expresar como el voltaje menos el voltaje en B. Este es el voltaje donde parte la corriente hacia donde llega al nodo, sobre la resistencia que los une. I2 menos el voltaje BA menos el voltaje en B sobre R2. Sabemos que estos voltajes son de referencia, entonces ya equivalen a 0. Y entonces tenemos que el voltaje en A es factor de 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y con eso tenemos ya expresada nuestra ecuación, que es igual a la corriente que llega de la fuente de alimentación. Entonces ahora podremos ya definir claramente aquí nuestros voltajes, donde la suma de las corrientes es igual a 0, las expresamos en voltajes, y donde el voltaje A generalmente es igual al voltaje S y el voltaje B es 0, porque el voltaje entre el nodo A y el nodo B pues también es igual al voltaje P sub S. Ahora si le colocamos números, pues simplemente IS va a ser igual al voltaje en A, porque este voltaje es 0, este voltaje es 0, factor de 1 sobre 1 kilo ohmio más 1 sobre 1 kilo ohmio. Pero además este voltaje es 9 voltios. Esto nos quedaría igual a 9 voltios, factor de 1K más 1K es igual a 1 sobre 0.5K. Multiplicamos esto e IS es igual 9 dividido en 0, 5K, es igual a 18 miliamperios. Por ley de Ohm, ahora tenemos que la corriente 1 es igual al voltaje A sobre la corriente, sobre la resistencia 1, y tenemos que el voltaje en A es 9 voltios sobre R1, que vale 1K. 9 dividido en 1K es igual a 0. No es 0. Sí, pero dejémoslo de una vez en 9 miliamperios. Y como esto es igual también a I2, entonces IS es igual a I1 más I2 igual a 18 miliamperios. Y con esto mostramos que pues por los dos métodos podemos encontrar esos valores, dado pues que es un circuito muy básico. Y ahí mostramos sus resultados. Ahora vamos a reemplazar la fuente de voltaje por una fuente de corriente. De igual manera, pues vemos que se cumplen las mismas ecuaciones, que IS es igual a I1 más I2. Esto es igual al voltaje A menos el voltaje en B sobre R1 más el voltaje en A menos el voltaje en B sobre R2. Esto es 0, esto es 0, y tenemos la misma expresión. Esto es igual a BA, factor de 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si le colocamos números y le colocamos la corriente de 18 miliamperios, pues es lo mismo que teníamos anteriormente con una fuente de 9 voltios. Y si hacemos pues la ley de Ohm, o seguimos la estructura que tenemos acá, pues encontramos que el voltaje A sobre R1 más el voltaje A sobre R2 va a ser igual
a 18 miliamperios, que esto representa la I1 más la I2. Pero como R1 y R2, entonces tenemos que el voltaje nada sobre 1 sobre 1 kilo ohmio más 1 sobre 1 kilo ohmio, pues entonces aquí vamos que esto es igual, o sea 18 miliamperios es igual al voltaje en A, factor de 1 sobre 0.5 kilo ohmios, y pasando al otro lado, pues obtenemos 18 miliamperios por 0.5K, pues entonces el voltaje en A es igual a 9 voltios. Y con esto mostramos pues dos circuitos equivalentes con fuente de corriente y fuentes de voltaje. Y ahí mostramos nuestros resultados finales. Ahora miremos un circuito más complejo, donde vamos a tener 1, 2, 3 y 4 nodos, donde vamos a dejar el nodo de referencia al nodo D. De igual manera hacemos el proceso y seguimos los mismos procedimientos. Si lo hacemos de esta manera, es muy difícil equivocarnos en generar nuestro conjunto de ecuaciones lineales de cada uno de estos circuitos. Entonces vamos con el nodo A, donde en el nodo A vemos que la corriente que entra es IS1, y esto debe ser igual a I1 más IS2. Si nosotros expresamos, como hemos definido anteriormente, IS1, entonces, como esto es una fuente de alimentación, esta es otra fuente de alimentación, pues resulta que la fuente de alimentación IS1 menos IS2 pues van a ser igual a I1, pero I1 es igual al voltaje en A, que es donde parte, menos el voltaje en B, que es donde llega, sobre la resistencia que los une, que es R1. Entonces con esto ya tenemos definido nuestro nodo A. De igual manera, para el nodo B tenemos que, si vemos esta corriente viene por acá, estas corrientes se distribuyen hacia R3 y R4. Y en el nodo B, cuando entran dos corrientes, pues tiene que tener una salida que por este caso es por R2. Claro, si yo le doy otra dirección a las corrientes y sigo el procedimiento, también voy a obtener los mismos resultados, pero podría uno tener más opciones de equivocarse. Entonces, siguiendo las reglas, tenemos que las corrientes que entran, que es I1 más I3, es igual a I2. Entonces, esto es igual, I1, ya sabemos que es el voltaje en A, donde parte la corriente, a donde llega sobre la resistencia que los une, que es R1. Entonces, para la corriente 1, voltaje en A, menos voltaje en B sobre la resistencia, más, vemos que la corriente 3, de igual manera, en el voltaje C, llega al voltaje B y los une la resistencia 3. Y esto es igual, parte del voltaje B y llega al voltaje D sobre la resistencia 2, que es esta corriente I2. Entonces, con estas ecuaciones ya tenemos las variables de interés, que son los voltajes. Y en el nodo C, de igual manera tenemos que
la corriente que entra, que es IS1, no es IS2, es igual a las corrientes que salen de ese nodo, que es I3 más I4. I3 es igual voltaje en C menos el voltaje en B sobre R3, voltaje en C, que es donde sale la corriente hacia el nodo B, más el voltaje C menos el voltaje D, donde parte y a donde llega, sobre la resistencia R4. Y entonces con esto ya tenemos todas las ecuaciones que modelan a este circuito. Bueno, ahora vamos a ordenar estas ecuaciones de una forma en que expresemos en un conjunto de ecuaciones ordenadas de acuerdo a sus incógnitas. Entonces vamos a hablar del nodo A, en la cual tenemos esta expresión, que si la ordenamos acá tenemos que es voltaje A sobre R1, voltaje B sub B sobre R1. Como no tenemos voltaje en C, pues lo colocamos como 0, y esto es igual a IS1 menos IS2. Ahora nuestra segunda ecuación, que es la del nodo B, donde el voltaje B sub D es 0, vemos que B sub A nuevamente está sobre R1, el B sub B está sobre R1, el B sub B también está sobre R3, y si pasamos este B sub B hacia este lado de la ecuación, pues también nos queda con signo negativo. ¿Eso qué significa? Que tenemos menos B sub B, menos B sub B, que multiplica 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y ahí tenemos R1, R2 y R3. Y nos falta la parte de este voltaje en C sobre R3. Y con eso pues ya completamos la estructura completa de la ecuación 2, que a la final, pues como pasamos a este lado, quedó vacío y nos queda en 0. Ahora trabajamos con la ecuación del nodo C. También la ordenamos y tenemos que tenemos B sub C, B sub B y B sub C. No tenemos B sub A. Esto significa que esto es 0. En la parte de B sub B tenemos menos B sub B sobre R1. Como no hay más, ahora tenemos B sub C, que está dividido perdón, es acá B sub C y B sub C, que está dividido por 1 sobre R3 más 1 sobre R4, y esto es igual a la variable, perdón, a la constante IS2. Y con esto completamos nuestro conjunto de ecuaciones ya ordenada de 1, 2, 3 incógnitas, 1, 2
y 3 ecuaciones. Y con esta estructura de ecuaciones ya podremos obtener los datos que nos hacen falta para modelar o para mostrar el comportamiento completo de este circuito, pues dado que no conocemos los voltajes. Entonces, como vemos que es una matriz, si la podemos expresar los coeficientes de 3 por 3, pues cumple con todas las condiciones para hacer un desarrollo a través del método de Cramer. Y ya ordenando y mostrando más completas nuestras ecuaciones, pues aquí tenemos las mismas expresiones que evaluamos anteriormente de este circuito, y mostramos aquí las ecuaciones en cada uno de los nodos, que las corrientes o la sumatoria de las corrientes es igual a 0, y en forma general mostramos que la matriz, en este caso colocamos G porque si ustedes ven aquí 1 sobre R1 es igual a G1. Esto significa la conductancia, donde es igual al inverso de la resistencia. Y si hacemos una matriz de conductancias, pues simplemente al multiplicarlas por los voltajes nos dan las corrientes. Y nuestra estructura general de este circuito de 3 nodos y uno de referencia, pues mostramos acá en forma matricial, con los coeficientes ya más ordenados, nuestras incógnitas y nuestros valores independientes o constantes. Nosotros en este modelo vamos a conocer estos valores y estos valores donde las incógnitas van a ser estas. Ya si le colocamos números a estos circuitos, pues ya podremos hacer una solución completa, que será el próximo paso.